académico e historiador Germán Rodas Chávez, quien es autor del libro Pensamiento Médico, el liberalismo radical y la revolución juliana, trazos de la figura de Isidro Ayora. A propósito de la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus, una pandemia de alcance mundial, es importante tener una mirada histórica a lo que ha acontecido en Ecuador y también en el mundo, y para eso le hemos invitado porque usted es una de las personas que ha desarrollado una investigación importante sobre el pensamiento médico del siglo XX. Bienvenido. Muchas gracias, a las órdenes. En primer lugar, quisiéramos conocer cuál es el origen de la gripe española. ¿Por qué se llamó gripe española? ¿Dónde surge? ¿Cuáles fueron sus principales características? En realidad, la gripe española no debe llamarse así. Y voy a explicar primero dónde aparece. La gripe española apareció en Kansas, exactamente en el condado de Haskell. Ese era un condado de gente dedicado a... había granjeros, en definitiva. Ellos entregaban sus productos a un campamento militar muy cercano, y ese campamento militar en un momento determinado fue contaminado, porque esa gripe es porcina. Fue contaminado de esa manera. La primera persona contaminada en ese campamento militar se llamó Alberto Hitchell, y desgraciadamente estaban reunidos en un momento específico previo a que esos soldados fueran embarcados y transportados hacia Europa, que se hallaba en plena guerra mundial. Si bien estaban al final, pero se transportaron las tropas y llegaron a la confrontación bélica ya enfermos. Allí se difumina la gripe. ¿Por qué se llamó gripe española? Porque los españoles históricamente no habían ingresado a la confrontación mundial. Aparentemente ellos decían que eran neutrales, ese es un tema distinto, pero dieron cuenta de la enfermedad, cómo se iba propagando en Europa y en su propio territorio. Como la información fue muy abundante en la prensa española, la gente y evidentemente algunos interesados le llamaron la gripe española. En este contexto de la gripe española, ¿cómo llega al Ecuador y cómo llega precisamente a Quito, por ejemplo? Cuando se conoce precisamente por los medios de comunicación españoles, entre otros el ABC, y también alguna prensa norteamericana, que ya ha llegado que hay una pandemia en expansión, esa llamada gripe española, los medios de comunicación ecuatorianos en 1918, alrededor de agosto, tal vez julio, agosto, comienzan a informar que hay una gripe que va a llegar a América, porque también se infestaron de manera importante territorios norteamericanos, y la gripe se inició allí, comenzó a migrar hacia el continente, hacia el conjunto del continente. Y entonces en el Ecuador, a través de los medios de comunicación, fueron enterándose que había una gripe que avanzaba hacia el país. Allí, en ese momento, el presidente Baquerizo Moreno, quien gobernaba, le pide al ministro del Interior y Sanidad, José María Ayora, que tome precauciones porque esa gripe va a llegar, de tal manera que comienzan a actuar con una visión profiláctica, pero muy oportuna. Y la casualidad da que el hermano del ministro del Interior y Sanidad era Isidro Ayora. Él era en ese entonces decano de la Facultad de Medicina, y le encargan a él preparar algún plan, alguna gestión pública con el objeto de alertar a la población que llegaba la gripe. Así llegó la gripe exactamente a Guayaquil. Cuando todos esperaban que llegara a otro lugar, la gripe hace su aparición en Guayaquil, lo cual ocurrió el 13 de diciembre de 1918. Pero para entonces ya estaban alertados los ciudadanos en el Ecuador en su conjunto que iba a llegar la gripe. ¿Cómo los alertaron? A través de algo que denominaron cartilla sobre la gripe española. Este es una copia de la cartilla sobre la gripe española, editada en 1918 por la Imprenta Nacional,
en cuya cartilla le dicen a la población, estos son los comportamientos elementales que deben ponerse en marcha. Esta Esta cartilla, cartilla, perdón, doctor, ¿fue entregada a las familias, fue entregada a médicos? ¿Cómo fue la distribución de esta cartilla? esta cartilla fue difundida con enorme, con una visión de entregarle a la población, evidentemente a los médicos, pero se entregó a grupos sociales importantes. No olvidemos que el país era un país pequeño y pudo llegar significativamente. Pero hay algo adicional. Con prontitud elaboraron un afiche. Ese afiche ponía recomendaciones y decían recomendaciones de la Subdirección de Sanidad. Este es el afiche que circuló en el país, en todo el país, con una serie de recomendaciones. Entre las recomendaciones específicas que se colocaron en el afiche, era un afiche muy gigante, muy grande. Estos sí se colocaron en las farmacias, en las esquinas de la ciudad, en las puertas de los templos, etcétera, con datos muy concretos. Decían, por ejemplo, le decían a la gente, recomendación, como la gripe se propaga por medio de gotitas que se esparcen desde la nariz y la garganta, usted para toser o estornudar, cúbrase la boca o la nariz con un pañuelo. Tos, le informamos que se propaga por contacto, por lo tanto, evite las aglomeraciones, no escupe en el suelo, en las calles o en las aceras, no ocupe los vasos ni toallas de uso común, evite la fatiga excesiva, si se siente enfermo, acuéstese y haga llamar a un médico. Eran cosas puntuales, pero a la gente le alertaron con tiempo. La alerta llegó realmente en el mes de... estos documentos aparecieron entre octubre y noviembre, exactamente, es decir, mucho tiempo antes de que llegara la gripe, que llega, como queda dicho, el 13 de diciembre a Guayaquil. ¿Cómo llegó? Una corta pequeña embarcación que llega desde uno de los puertos del Perú. Llegan la tripulación enferma, 2 enfermos exactamente, pero los aíslan rápidamente. Los aíslan y por eso es que no se propaga más en Guayaquil. Desgraciadamente se incumple una norma de epidemiología y rompen el cerco epidemiológico. Un batallón, el batallón Marañón, que estaba en Guayaquil, parece que tuvieron algún contacto en ese hospital donde estaban los enfermos y ese batallón se sube al tren y viajan desde Guayaquil a Quito por tren. Ellos son los portadores de la gripe a la ciudad de Quito, que llega esa gripe el 16 de diciembre de 1918. Eso quería preguntarle, precisamente por qué en Quito hubo un mayor número de contagios y no así ocurrió en ese entonces en Guayaquil. Porque en Guayaquil el cerco fue rápido, en Guayaquil detectaron los 2 casos. Claro que cuando detectaron, la prensa alarmó a la ciudadanía y la ciudadanía corrió a los hospitales, pero detectaron rápidamente que esos casos ya estaban bajo control. Primera causa. Segunda causa, decían los médicos, dicen los científicos de ahora también, y lo dijeron en su oportunidad, que en el calor la difusión del virus es casi imposible. Lo hacía en lugares fríos. Por eso es que en la guerra mundial, en el campo de batalla, en lugares fríos, iban cayendo los soldados. Vuelvo a Quito. Quito es una ciudad fría y entonces el batallón, casi todos ellos infestados, llegaron a la ciudad, bajaron del tren y se fueron a sus casas. Y entonces propagaron la gripe de una manera importante. Pero para esto Ayor había tomado algunas previsiones. Y esas previsiones las voy a decir que son fundamentales las siguientes. Primero, los médicos estaban alertados y obligados a poner en sus casas una identificación, una bandera blanca, alguna cosa, en donde decían médico. Entonces, la gente concurría donde el médico y allí registraban al enfermo y él inmediatamente ordenaba el que se cierre el círculo al enfermo y a su núcleo familiar, es decir, una norma epidemiológica importante. Esto dentro de un esquema de higienismo público, todavía no de salud pública, de higienismo público.
Eso es interesante lo que usted dice, perdone, es muy interesante, porque en la actualidad, por ejemplo, muchas veces no conocemos quiénes son médicos, quién es personal de la salud que vive al lado de nuestras casas, de nuestros condominios, de los lugares donde vivimos, ¿no? Entonces, no conocemos y eso también creo que es una medida importante y me gustaría mucho que profundice sobre este tema. Claro, pero también hay que tomar en cuenta que en el año 18 no había tantos hospitales, tantas clínicas, no había el seguro social y entonces la gente no tenía sino realmente la atención en determinados centros de salud con algunas deficiencias. Entonces era más fácil ubicarle al médico y el médico lo atendía. Médicos que no cobraban un centavo y que recibieron la instrucción desde el gobierno. La segunda medida importantísima, el municipio actuó y actuó también por gestión de Isidro Ayora, que era concejal. Entonces, ellos acordaron un convenio con las boticas, reunieron a las boticas, hay un acta de las boticas con el ministro del Interior y Sanidad, y les dice el ministro, hay que hacer algo. Entonces ellos se comprometen a entregar con la receta médica determinados elementos de limpieza también, el famoso creso que se llamó, un, un, una sustancia para poner en el piso, limpiar. Los medicamentos que eran fórmulas eran preparados, hechos de una botica, no había una respuesta mediante cápsulas o tabletas, sino los preparados farmacológicos. Pero ¿quién pagaba las farmacias? Pagó luego el municipio de Quito, es decir, una protección de un ente público a los enfermos. Entonces iban con la receta, con la firma del médico, pedían el producto y posteriormente, cuando terminó la pandemia, ellos se acercaron a cobrar al municipio este pago. Esto es muy importante. Y un tercer elemento, que pensó Ayora, pero que no le funcionó bien, era que había que poner comedores populares y lo puso en 3 lugares. El uno donde queda actualmente el hospital nuevo, el hospital militar nuevo, el otro en el centro de la ciudad y uno me parece un poco hacia el sur, por Chimbacalle. ¿Cuál era la idea de allí, de él? Decía, la gente no va a tener alimentación y entonces vamos a preparar comida para que la gente venga, retire la comida y regrese a su casa. Eso funcionó menos bien porque era una experiencia novedosa, pero yo quiero resaltar algo. El pensamiento de Isidro Ayora es un pensamiento de higienismo público, yo lo he denominado de tercer grado, el primer grado en el periodo liberal clásico del 95 al 12, de segundo grado el del 12 al 18 y el de tercer grado, higienismo público de tercer grado con Ayora en el año 18. Luego Ayora, déjeme decirle, se graduará de epidemiólogo cuando ejerce el poder y fundará la concepción de la salud pública. Esto es interesante lo que usted menciona, porque precisamente una de las hipótesis que usted demuestra dentro de su obra, precisamente, es sobre la mirada al higienismo, ¿no es cierto?, de tercer grado en este momento, pero luego cómo es también un punto de partida importante para el ejercicio del poder de Isidro Ayora cuando ya se instaura lo que es la salud pública. Se le puede considerar a Ayora, de acuerdo a sus investigaciones, como el precursor de la salud pública en el Sí, Ecuador. sí, 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 sí. Isidro Ayora es un precursor de la salud pública en el Ecuador. Eugenio Espejo es un precursor del higienismo, en general, del higienismo. No nos olvidemos que en el periodo conservador lo que hay es un asistencialismo y Alfaro en un primer momento rompe esta conducta mediante el asistencialismo público. Yo creo que ese es otro elemento importante, asistencialismo público y luego al higienismo. El número de muertos fueron 185. Los contaminados sí fueron 15,000 y pico, que son en realidad 15,080. La figura de Ayora es fundamental y es histórica. Él se había formado en Alemania. Por lo tanto, él estaba epistemológicamente influenciado por
el pensamiento médico europeo que en ese entonces transitaba por el higienismo público. Este es un detalle fundamental en la historia del pensamiento médico ecuatoriano. Isidro Ayora, como fundador del higienismo público de tercer grado y luego de la salud pública, contribuyó fundamentalmente en ese momento para impedir que la circunstancia sea más grave de lo que ocurrió. De tal manera que las normas que nos dio entonces Isidro Ayora son absolutamente aplicables en este momento. Y había dos frases de Ayora que las decía en público. Decía él, porque llegó al convencimiento de que la gripe se desarrolla en lugares fríos, decían esto: duerman y cobíjense, usen muchas cobijas, protéjanse con cobijas. Primero. Segundo, aíslense lo que más pueda del conglomerado social. Lo que estamos haciendo ahora, de alguna manera. Es decir, quédate en casa. Y ahora, en este contexto, lo que usted dice, el eslogan, que además se ha convertido en una actitud ciudadana en todo el país, ¿qué rol juega la participación de la ciudadanía, de la organización civil de la sociedad en estos momentos, en estas circunstancias epidémicas? Viendo un comparativo, ¿no?, entre lo que pasó en el año 1918, como usted ha narrado, y también lo que ha pasado actualmente en Ecuador y en el mundo. Cuando la sociedad civil participa de las normas y directrices respecto de las formas para enfrentar una pandemia, ese momento en que se produce el clic entre la norma pública y la sociedad, eso se llama salud pública. Ese es el momento en que se construye la salud pública. De tal manera que Ayora no pudo hacer aquello porque todavía la sociedad civil se mantenía un tanto distante. Pero el clic lo hicieron luego en la Revolución Juliana por una serie de normas que él dictó como presidente y con la participación de la sociedad. Esa es la salud pública. Otro elemento importante que no nos podemos olvidar: fue una pandemia de tal naturaleza que cobró en el mundo no menos de 50 millones de muertos, no menos. Hay cifras que van mucho más allá. Y se dice que por lo menos 350 millones de personas fueron infectadas. Hay cifras que van más allá, pero se plantea que por lo menos el 25% de la población mundial estuvo afectada por la mal llamada gripe española. Si deberíamos hacer una corrección en la historia, esta debería llamarse la gripe de Kansas. En eso hay que también profundizar, ¿no?, en cómo se dieron las circunstancias en torno a la gripe española, y también si hacemos un comparativo actualmente con el coronavirus, ¿no? ¿Qué pasa en el Ecuador y qué pasó en ese entonces? Porque estas crisis epidemiológicas no solo afectan a los temas específicos en salud, sino también en un conjunto de elementos de la sociedad también influye. Eso sería importante que nos pudiera indicar cómo esto es una mirada integral, tanto en su atención como también en las soluciones. Los conflictos de la salud-enfermedad y la ruptura de esta relación salud-enfermedad tienen elementos culturales, sociales y económicos. De tal manera que si miramos el contexto, de hecho, hay una afectación a los comportamientos económicos, sociales y culturales. Esto ocurrió con la gripe española. Se devastaron ciudades completas, murió mucha gente. La crisis económica que ya había producido la guerra del 14 al 18 se vio afectada de mayor manera y con mayor intensidad por este fenómeno, y la crisis económica se extendió durante mucho tiempo. Fue uno de los factores para dos elementos: uno, para que la guerra concluyera, ya si bien se estaba negociando la paz en el 18, esto precipitó porque los soldados estaban en los campos de batalla muertos, los norteamericanos, los alemanes, los rusos. Era una cosa pavorosa, pero contribuyó en el tiempo también para la grave situación de economía que luego dio apertura al famoso crash que ocurrió en el año 29.
nosotros también estamos viviendo por esta misma circunstancia, digo, en el mundo, nosotros y obviamente los ecuatorianos, una situación de crisis económica. De tal manera que si bien hay que enfrentar la pandemia, hay que tener una mirada global sobre los conflictos económicos sociales y el Estado, para que cumpla el rol de salud pública, atender, hablando con el conjunto de la sociedad, sus prioridades fundamentales de vida. Y entre sus prioridades fundamentales de vida está destinar todos los recursos económicos posibles a atender a los sectores vulnerables y pensar con mirada medianamente objetiva sobre las atenciones inmediatas que hay que producir para que los empresarios no quiebren, para que los sectores más vulnerables no se vean afectados, para que los sectores industriales sigan trabajando, pero sobre todo para que la gente, los humildes, los trabajadores del pueblo, no queden ni en el desempleo ni queden al margen de la realidad económica del país. De tal manera que este es un contexto que solamente permite mirar a la salud y a la enfermedad como un hecho que expresan las características de una sociedad determinada en un momento histórico específico. Muchísimas gracias al académico e historiador Germán Rodas Chávez, pero antes de finalizar, me gustaría que usted, desde su mirada histórica, desde los acontecimientos históricos que ha podido analizar en torno al pensamiento médico ecuatoriano, sí sería importante. Yo sé que la historia hay que mirarla desde una perspectiva, desde un aislamiento también a los acontecimientos, pero sí me gustaría preguntarle finalmente cómo usted, desde su experiencia, pudiera predecir cómo se le recordará al coronavirus en el futuro desde el punto de vista histórico. La gripe española mal llamada la recuerdan como que hubiera ocurrido en España. Yo digo que es la gripe de Kansas. La actual gripe ocurrió en una ciudad de la República China que se llama, ¿cómo es? Wuhan. Wuhan, ¿no es cierto? Es la gripe de Wuhan. Si hablamos de la historia, deberíamos hacer un estudio comparativo entre la gripe de Kansas y la gripe de Wuhan. Ojalá haya tiempo para aquello. En este libro, que es el que yo he trabajado sobre el pensamiento, está la foto de Isidro Ayora con la camilla al frente, ¿no? Creo que cuando se habla del pensamiento médico ecuatoriano, Ayora es un punto de inflexión en el siglo XX entre un antes y un después para atender el conflicto salud-enfermedad, pero para atender como conflicto, no para entender como un elemento disgregado o la salud o la enfermedad. Esta es una especie de unidad dialéctica salud-enfermedad que se quebrantó por las causas que yo he señalado. Muchísimas gracias, le agradecemos a usted por todo el conocimiento que nos ha transmitido y esperamos tenerlo próximamente para hablar sobre otros temas que serán de mucho interés. A ustedes gracias por esta entrevista. Un saludo cordial a usted.